Listo, pues buenos días a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con esta actividad que hemos estado llevando todos los domingos, que parte de un texto que se llama El libro de oro de Saint Germain. Ya vamos en el capítulo 5 y como ustedes recordarán, lo que hemos estado haciendo es estudiar cada uno de estos capítulos con los decretos que da el maestro, que son como para situaciones bastante particulares, ¿ok? Como ustedes saben, el objetivo del libro de oro de Saint Germain es como bien simple, pero sumamente importante. Según el maestro, la información que él da en este libro de oro sirve para que todo estudiante que lo haga, que en verdad estudie correctamente, pueda tener un conocimiento más profundo y completo de su presencia de Dios yo soy, ¿ok? Entonces, para que ustedes sepan que ese es el objetivo, que tiene el maestro en esta enseñanza es que nosotros conozcamos con mayor amplitud y profundidad la presencia de Dios yo soy y podamos aplicar su enseñanza para manifestar todas las cualidades divinas que se esperan de los seres humanos, ¿vale? Y bueno, interesante, por ejemplo, tomar en cuenta si ustedes se ponen a pensar sobre, por ejemplo, esta idea genial que tuvieron ya varios filósofos, por ejemplo, Nietzsche sobre el eterno retorno. Si ustedes lo ven en la metafísica, hablaríamos del alfa y el omega, de aquello que se toca, que se junta. En realidad, el ser humano, en su fase de buscador, está como en un eterno retorno siempre, porque cuando en realidad encuentra, y eso nos lo dice el Maestro Jesús, ¿no? Quien busca, encontrará, ¿no? Y se va a sentir admirado y conmovido por aquello que encuentre y se va a convertir en eso que encuentre. Y lo que sucede es que si se dan cuenta nosotros, cuando estamos buscando y buscando y buscando, resulta que siempre llegamos al mismo punto que es el inicio. En realidad, la búsqueda se detiene en lo más simple. Diría el maestro Saint Germain, la verdad es que el ser, la manifestación del ser y la presencia yo soy es una cosa bien simple. Simplemente tenemos que aprender a comprenderla, a manifestarla. Y es muy interesante cómo de ser un buscador que va y busca, busca, busca por quién sabe cuántos lados, de pronto te das cuenta que llegas al mismo punto que es el inicio. ¿Cuál es el inicio? El interior, tu presencia yo soy, tu propio ser y todo aquello que te había estado distrayendo buscando hacia afuera, pues tiene que empezar a perder poder para que vuelvas la atención hacia adentro. ¿Ok? Y eso es lo que nos dice el maestro Saint Germain. La atención debe de estar hacia adentro, porque ahí está lo más sencillo, está nuestro ser. Dice, el ser es simple, traten de acercarse con simpleza al ser interno y a partir de ahí trabajar con todo el poder que tiene este supremo ser en nosotros. La actividad de hoy está dedicada a este decreto que ustedes pueden ver en pantalla que dice, yo soy la actividad perfecta de cada órgano y célula de mi cuerpo. Es muy interesante porque ustedes saben que nosotros debemos trabajar todos los aspectos del ser todos los días y en este caso, la verdad es que cuando uno piensa que está trabajando solo un aspecto, si lo piensan bien, son todos los aspectos combinados, ¿no? Cuando trabajamos salud, estamos trabajando orden, estamos trabajando amor, estamos trabajando sabiduría, estamos trabajando paz, estamos trabajando transmutación. Entonces, vamos a ver cómo todos estos aspectos están en este decreto y pues hoy más que nunca vamos a trabajar en este sentido, ¿no? Muy interesante que ya el maestro nos ha dicho, en realidad nosotros tenemos todo el poder para poner orden a cada uno de nuestros órganos y cada una de nuestras células. Ya lo habíamos platicado, esto también lo comenta el maestro El Moria, lo importante que es hablarle a los pequeños constructores de nuestro cuerpo, a esos átomos que están trabajando día y noche por nosotros y pues debemos ponerles atención, agradecerles y tratarlos correctamente. Van a ver que esta actividad es fabulosa porque va a hablar desde pensamiento hasta alimentación, hasta cómo trabajar en nuestra casa, en nuestro hogar, para que tengamos pues una salud perfecta, ¿ok? Ya saben, si van teniendo alguna duda, me pueden platicar para que lo vayamos resolviendo a lo largo de la actividad.
Miren, lo primero que nos dice el maestro es esto: hay una gran necesidad de curación en todas las naciones y los individuos. Entonces, no nada más es pensar como en entidades aisladas, porque el maestro nos dice que nosotros formamos naciones, ¿ok? En este sentido dice, la energía electrónica se derrama a través de la mente y el cuerpo de un individuo, a través de la presencia yo soy, y lo mismo puede suceder para una nación. ¿Por qué? Porque una nación es un gran cuerpo de individuos y de creaciones de la naturaleza. En ese sentido, vamos a ver que el maestro nos dice, ¿no? Ustedes pueden trabajar en ustedes como individuos, trabajando con la corriente electrónica de la presencia yo soy, que por ejemplo la semana pasada lo trabajamos, nos concentramos, vemos toda la visualización de la lámina, vamos al ser, que es muy importante que esté este regulador del ser del alma, vemos la presencia de Dios yo soy, podemos ir allá con nuestra Antashkarana y empezar a trabajar con todas esas cualidades divinas, ¿no? Algunas personas les gusta trabajar a través de las llamas y pues se envuelven en el color de cada una de las llamas, que es un trabajo que también se hace con el maestro. Entonces, bueno, nosotros podemos ir trabajándolo así, pero nos comenta el maestro Saint Germain que esa misma energía electrónica la podemos mandar a las naciones y que hay individuos que están interesados en hacer eso y que si ustedes están interesados en hacer eso, cada vez que decreten salud o cada vez que decreten este trabajo con la presencia, imaginen que se activa en todos los miembros de una nación. Lo estamos viendo ahorita, ¿no? En la situación que estamos viviendo, cómo es necesario que esto suceda. Nos dice el maestro también, la presencia activa de Dios está presente en todas partes, ¿no? No hay una pequeña porción donde esté ausente. Esta presencia liga a toda la creación humana y consume todo lo inarmonioso, pero la detiene libre albedrío con su ignorancia y su propia creencia. Entonces, muy importante saber que esta presencia yo soy, ustedes saben, nos dice el maestro algo muy interesante, dice que hay corrientes electrónicas que fluyen todo el tiempo por el planeta Tierra. De hecho, si lo estudian en el libro van a ver los seres que están involucrados con estas corrientes. Y dice que estas corrientes pues están todo el tiempo a nuestra disposición, pero que nosotros con el libre albedrío nos salimos de ellas. De hecho, dice que cuando hay algo que no quiere recibir esta corriente electrónica, por ejemplo, sanadora o de perfección, literalmente la esquiva, la rodea y sigue su camino, porque no puede penetrar en esos cuerpos, en esas situaciones o en esos lugares. Entonces, muy importante que nosotros sepamos que sí que hay una corriente sanadora en la tierra, que sí estamos nosotros en posibilidades de estar en ella, de beneficiarnos de ella, pero como ustedes sabrán, lo primero que hay que hacer es sintonizar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Porque dice el maestro, ¿no? Que por libre albedrío nosotros simplemente nos salimos de esa corriente armónica o esa corriente sanadora que está dispuesta para todos nosotros. En este sentido también comparte algo interesante. Dice, el yo soy actúa repeliendo todo lo que no debe entrar al sistema. Entonces piénsenlo desde individuos hasta naciones. Hay circunstancias que no deben de entrar a nuestro sistema, ¿no? Tal vez hoy la humanidad está trabajándolo con un virus, ¿no? Con una situación así, pero también hay un montón de situaciones que no deben de entrar a nuestro sistema. Por ejemplo, pensamientos, sentimientos, pero ya lo hemos platicado en muchas situaciones. En realidad, para que nosotros logremos que esto no penetre en nuestro sistema, tenemos que estar atentos y digamos que nuestra atención debe de estar en lo correcto o en lo adecuado. Y todo el tiempo nos lo ha dicho el maestro Saint Germain, a dónde hay que dirigir la atención en todo momento, a la presencia yo soy. ¿Vale? De hecho, lo veíamos en una actividad pasada, la importancia de mantener un continuo diálogo con nuestra presencia yo soy, ¿no? Sin dejar que se nos olvide este contacto que tenemos que ejercer con ella y nos daban en una actividad, nos decían, bueno, algo que podemos hacer es todo el tiempo decir, yo soy la presencia de Dios haciéndome caminar, yo soy la presencia de Dios actuando en este momento, yo soy la presencia de Dios cocinando estos alimentos. Entonces, la invitación es generar ese contacto continuo, ¿vale? Y dirigir la atención a donde es adecuado. Ya hemos visto varios ejercicios, ¿no? Que también nosotros hemos
hemos hecho, por ejemplo, cuando nos vemos que estamos tomados por algo externo, dirigir la atención a nuestro interior funciona. ¿Cómo? A veces haciendo contacto con el cuerpo físico, bien escuchando y sintiendo el latido del corazón, por ejemplo, haciendo una actividad que requiera nuestra atención y llevando la atención a las manos o al caminar sin perder la vista de vista que aquello que nos está moviendo pues es esa maravillosa energía electrónica, ¿ok? Y mientras este capítulo habla mucho de protección, nos dice el maestro que todos los accidentes que nosotros tenemos es precisamente porque bajamos la atención. Y eso nos hace poner atención en otras cosas, nos distraemos. Entonces, no hay que permitir que entre a nuestro sistema aquello discordante. Dice, la omnipresente sabiduría nos está insinuando el no aceptar nada aquello que nuestros sentimientos, pensamientos, ojo o alimentos pudiera perturbar nuestra actividad armoniosa. Vean esto qué interesante. Nosotros, como ustedes saben, la presencia yo soy son todas esas cualidades pues de Dios, ¿cierto? Y pues ahí hay una cualidad importantísima que es la sabiduría. No sé si ustedes se han dado cuenta que su cuerpo es sabio, su cuerpo tiene una inteligencia que muchas veces nosotros pasamos por alto, pero el cuerpo esquiva golpes cuando vienen, el cuerpo de pronto te dice necesito tomar un alimento de tal color, el cuerpo te manda señales, ¿no? Cuando hay alguna apariencia física diciéndonos cuidado, hay que poner atención en esto, pero en realidad hay una sabiduría preciosa y vean lo que dice el maestro, que nos insinúa, no nos obliga, ¿no? Nos insinúa no aceptar cosas que no deberían de estar en nuestro sistema. La verdad es que si ustedes, por ejemplo, estudian a Jung, que por ejemplo, él trabaja todos estos tipos, ¿no? Dentro del ser humano, nos habla de las personas que son intuitivas, nos habla de las personas que tienen mayor contacto con el sentimiento o con el pensamiento, pero no se trata de que seamos de una o de otra, sino que podamos desarrollar todo esto. Entonces, en la medida en que nosotros en realidad llevamos la atención a nosotros mismos, podríamos captar estas insinuaciones, ¿cierto? Si ustedes empiezan a desidentificarse del mundo exterior, un ejercicio muy interesante es en la mañana, cuando despierto, darme cuenta en qué estoy pensando. Se van a muy probablemente percatar que la mente se conecta inmediatamente con pensamientos que no vienen al caso. Se identifica con situaciones a resolver o que ya pasaron y lo que nosotros tenemos que hacer es desidentificarnos con eso, porque si nos toma, pues nos lleva todo el día por ahí. ¿Cuál sería una actitud más o menos adecuada por la mañana? Pues regresar a nuestro interior y darnos cuenta que esos sentimientos y esos pensamientos no somos nosotros, sino que nos tienen tomados, ¿vale? Y pues que en muchas ocasiones nos quitan de la oportunidad de estar en la luz, ¿ok? Entonces, algo interesante que no sé si les llama la atención aquí, también dice que hay una insinuación, esto lo va a tratar en varias páginas, de la presencia yo soy para que no entren ciertos alimentos. Eso también está muy interesante. Cada uno de nosotros sabemos qué sistema de alimentación llevamos, pero según el maestro Saint Germain, nuestra presencia yo soy nos alerta para no darle entrada a ciertos alimentos que pueden perturbar nuestra actividad armoniosa. Entonces, nos dice que esto es una situación completamente natural a la que muchos estudiantes se enfrentan y no hay que sentirnos tristes o sentirnos como sacados de onda por tener una intuición de que hay que dejar cierta actividad o cierto tipo de alimentación. Hay que entender cuando viene un llamado desde arriba, ¿no? Entonces, muy probablemente ustedes ya se han dado cuenta lo que habíamos platicado en charlas pasadas, que la propia presencia yo soy, tu ser divino, tu intuición, la parte interna te dice, este pensamiento no nos está haciendo nada bien o este sentimiento no nos está llevando a ningún lado. Y lo que hay que hacer es quitar la atención de ahí porque ustedes saben que generalmente esta negatividad es mecánica. Entonces habría que trabajar contra la mecanicidad. En este sentido también nos dice el maestro, todas nuestras actividades exteriores deberían de estar siempre receptivas a estas corrientes de vida que son energía cósmica
y pura, y que siempre está fluyendo por la atmósfera de la Tierra. Estas corrientes sanadoras llegan no solo a individuos, sino a condiciones, ambientes y lugares oficiales. Qué interesante, ¿no? Hay corrientes sanadoras por todo el planeta. El punto es que nosotros en nuestra actividad externa nos pongamos receptivas a ellos. Y por ejemplo, si lo piensan, ¿cómo es que dentro de nuestras actividades externas podríamos ponernos de forma receptiva? ¿Qué se les ocurre? Haciendo que te pones receptivo, te pones disponible a estas corrientes. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, cuando te relajas, una de las cosas más interesantes que yo he visto es que la tensión innecesaria en el cuerpo quita mucha energía. Tal vez ustedes ya lo han visto, pero en general nosotros estamos tensos, generamos tensión en las piernas, en la espalda, en las manos, y eso, el estar así, nos quita energía y no estamos receptivos a nada. De hecho, por ejemplo, leía que una de las cosas que más les impactaba a los estudiantes de Gurdjieff era que cuando él se sentaba a hacer una actividad, una sensación que ellos notaban de él es que cada uno de sus músculos estaba suelto, que él estaba completamente relajado, desde la punta de la coronilla hasta los pies, estaba suelto y solo se dedicaba a hacer una actividad, por ejemplo, a comer. Si ustedes ven a charlas de Krishnamurti, Krishnamurti tiene esa misma sensación de que está relajado, de que está ahí con sus músculos sueltos y haciendo una sola actividad. Me parece que Yogananda te transmite exactamente lo mismo. Pero si ustedes se observan, por ejemplo, ¿cómo saber que no estás relajado? Vean cómo se les mueve la pierna, cómo las manos no se quedan quietas y todo el tiempo quieren estar haciendo movimientos. Si ustedes ponen un poquito de atención en su espalda, en sus piernas, se van a dar cuenta que todo el tiempo están tensando. Entonces, una manera de estar disponibles es a través de la relajación, no de dejarte llevar, sino de la relajación. Mucha gente piensa que meditar es relajarte y no es cierto. Meditar es un trabajo, es un trabajo mental, es un trabajo emocional y es un trabajo físico. Sin embargo, puede traer a nosotros la sensación de la relajación, ¿cierto? Sí, José Héctor, te escuchamos. Muchas gracias, Mariana. Digo, bueno, bien, bueno, yo lo que he aprendido un poco es que cuando estoy en paz es cuando puedo ver, sobre todo, digo, sobre las charlas que nos has dicho, luego hasta vengo en el coche y todo, cuando está soplando el aire y ver las copas de los árboles moviendo, o las flores, pones en esos minutos de atención, como puedes captar cosas que si estás envuelto en otros rollos, no lo ves. Pero bueno, no sé si la semana pasada, aquí en la casa en la noche nos pasó que se sintió una energía muy fea en la noche. Ya. Entonces, ¿qué pasa con esas energías? Pues no sé, o sea, que no se sienten bien, ¿no? O sea, Sí. De hecho, José Héctor, la actividad de hoy trabaja sobre eso, porque dice el maestro Saint Germain que hay una fuerza siniestra que igual está en el ambiente. Lo ajá. dice así tal cual, lo van a leer ahorita. Hay una fuerza siniestra que está ahí, que hay que hacer protección, literal. O sea, él dice, usted no puede bajar la guardia. O sea, piénsale como de forma natural, ¿no? ¿De dónde viene esa? Pues de toda la bola de pensamientos que está generando, pues imagínate, ¿no? Gente que está inarmónica. Entonces, el punto aquí, José Héctor, que me parece interesantísimo es, ¿a qué queremos estar disponible? ¿Para la fuerza siniestra o para las fuerzas de la luz? Entonces, yo creo que la respuesta es, yo quiero estar disponible para la fuerza sanadora, para la fuerza de la luz, porque si yo bajo la guardia y, por ejemplo, bajo mi atención, etcétera, me pongo disponible a la otra fuerza. Y entonces, por eso hay veces que tú dices, yo desconozco a esta persona no es así, y es que no es ella, es toda la bola de porquería, ¿no? Que pues está ahí con una influencia, no se da cuenta, no sube la guardia. Entonces, por ejemplo, no, José Héctor dice, este tipo de energías llega a condiciones, ambientes y lugares. ¿Qué hay que hacer? Disponer nuestros lugares para que también estén protegidos. Y lo vamos a ver, dice el maestro, que hay que declarar una conciencia maestra en nuestro lugar. Tal cual. Ahorita van a ver el decreto, José Héctor, para que lo hagamos. También si te acuerdas que vimos los cinturones electrónicos,
Ujú. Siempre, ante cualquier situación, siempre, todo el tiempo. Y aparte, José, tú sabes que esto no es como, ya cuando siento que las cosas están mal, lo hago, sino diariamente un círculo de protección. Y lo único que estás haciendo es que aquello que es discordante no penetre. Si lo ven, él dice, no permitas que en tu sistema penetren situaciones indeseables. Entonces, por ejemplo, José Héctor, nuestro círculo azul de protección del amadísimo Arcángel Miguel. Si te gusta trabajar con ángeles, puedes imaginar, tú puedes visualizar, más que imaginar, visualizar, llevar tu atención y visualizar, por ejemplo, ángeles en cada una de tus ventanas, en cada una de tus puertas, en todo tu edificio, para empezar a armonizar. Por ejemplo, ustedes pueden hacer algo muy bonito que es la cruz de llama violeta en la puerta de su casa. Para que esa cruz de llama violeta, ven que la decretamos siempre en el rayo violeta, esa cruz tú la mantienes mentalmente. ¿Y qué va a hacer esa cruz, Héctor? Que todo lo que entre por esa puerta se purifique y que todo lo que salga por esa puerta se mantenga purificado. Si te das cuenta, lo que está haciendo el maestro Saint Germain es decirnos en dónde hay que poner la atención. Entonces, como tú dices, cuando yo estoy relajado y cuando no estoy tomado por el exterior, me doy cuenta de muchas cosas que si estoy distraído no puedo notarlas. E incluso, José Héctor, yo te diría que el trabajo correcto con la atención es nuestra salvación. Es lo que te salva de tonterías, te salva de enojos que no te sirven, te salva de discusiones que no vale la pena entablar, te salva de comentarios que pueden generar, no sé si lo has visto, José Héctor, pero de pronto estás con una persona, te hace un comentario y si tú reaccionas mecánicamente sin atención, te envuelves en una conversación que no vale la pena sostener. ¿Por qué? Porque te va a llevar, te va a llenar de comentarios, de argumentos. Entonces, a mí me ha dado mucho gusto, por lo menos en mi trabajo personal, darme cuenta que ya tengo más atención para detenerme y decir, no es prudente comentar nada. Esa es su idea, está muy bien, y yo por qué tengo que convencerlo de algo que creo o no. Si esa es su creencia, está muy bien, yo pongo mi no lo acepto interno, yo no acepto tu idea y simplemente no le doy poder, pero hay que estar atentos, ¿me explico? Sí, Muy sí. bonito esta experiencia que tú has tenido, ¿no? Yo siempre se los recomiendo tratar de estar en contacto. De hecho, los filósofos, los griegos lo sabían. Por ejemplo, Epicurio tenía una escuela que se llama el Jardín del Placer, in the Garden of Pleasure. Y entonces Epicurio trabajaba diciéndonos que una forma de sentirnos plenos en la vida era tener contacto con lo natural, en todos sentidos, con lo natural en nosotros y con lo natural en lo externo. Entonces, su escuela era un jardín y en ese jardín las personas tenían conversaciones lindas, aprendían los unos de los otros, pero si lo quieres ver como un poco más profundo, es el contacto natural con nosotros mismos. Diría Jung, ser simple es muy difícil, dense cuenta de eso. Lo más importante de nosotros es simple, pero acercarte a la simpleza de pronto es complejo porque nos encanta andar, ¿sabes?, con un montón de ideas, etcétera. El acercarnos a la naturaleza, el ver la simplicidad con que las plantas, los animalitos, los jardines, los bosques trabajan y viven, es una invitación para estar en contacto también con nosotros mismos. En esos sitios seguramente ustedes sentirán corrientes muy diferentes. Por eso cada vez que uno entra a ciertos sitios tiene que hacerlo con permiso y con cuidado. Ya lo habíamos platicado, ¿no? No es lo mismo entrar a un jardín que entrar a un valle, que entrar a un bosque. La energía de los bosques es muy fuerte y ahí hay muchos elementales trabajando y muchos elementales a los que no les ha ido bien en contacto con el ser humano. Y entonces hay que entrar con el debido respeto y con el debido permiso de entrar a un sitio en donde habitan esos seres tan maravillosos, ¿no? Entonces, el estar en contacto con nosotros mismos, como tú dices, ver las flores, todo eso ayuda, sobre todo, Héctor, porque estamos poniendo atención, ¿vale? Y por supuesto, no pierdan la atención de su presencia. Ahí está como todo, regresar al latido del corazón, lo que decíamos, ¿no, Héctor? ¿En dónde está toda la protección que necesito? En el latido de mi corazón. ¿En dónde está toda la sabiduría que necesito para resolver esto de forma perfecta?
en el latido de mi corazón, en donde está todo el apapacho, todo el cariño, todo el contacto que yo necesito en el latido de mi corazón, en donde está toda esa pureza, toda esa belleza en mi interior. En la medida en que reconocemos eso, hacemos ondas, lo expandimos y por supuesto vamos a traer eso a nuestra vida. ¿Cuál es la situación incorrecta? Primero buscarlo afuera. Porque sí, puede ser que puedan buscar afuera y encontrar alguito, pero en general de lo que nos hemos dado cuenta ya en estas charlas es que el mundo exterior nos desilusiona. Por eso se acuerdan lo que hablábamos del corazón roto, nos desilusiona el mundo exterior, nos rompe el corazón y entonces al romperse nuestro corazón encontramos que ahí en esa grieta, ahí estaba la entrada, ¿no? A lo real, a lo verdadero. Entonces, pues no perder esa parte. Vamos a revisar justamente lo que tú nos dices. Mira, esto lo comparte el maestro. Dice, hay una influencia siniestra con la cual nos estamos enfrentando en la actividad terrena y es una fuerza mental que respalda las guerras y se manifiesta conscientemente. Los que deseen trabajar para disolver esto deben meditar en que la energía electrónica a través de la Tierra irá directamente y sin interrupción al lugar indicado. Entonces, el maestro lo dice, es un hecho. Recuerden que nosotros en metafísica trabajamos con el pensamiento positivo, pero siempre con la inteligencia, ¿cierto? Entonces, trabajamos con pensamiento positivo, el no lo acepto, pero estamos muy atentos de que hay una fuerza siniestra, contraria. Sabemos que hay dualidad en nuestro mundo. Entonces, nosotros, por ejemplo, los maestros ascendidos no pelean, pero están atentos. Y a la primera situación que viene hacia ellos, esa tensión es tan fuerte que pueden asirla y transmutarla o disolverla. Entonces, nos dice que esa energía, pues vean todo lo que sostiene conscientemente y se manifiesta conscientemente, desde lo que estamos viviendo ahorita hasta las discordias personales en nuestro mundo. Ojo, esa es una parte. Ustedes saben que también mucha de la discordia que vemos en nuestro mundo está generada por nosotros. Y de ahí hay que hacernos responsables, de que hay una fuerza siniestra que nos dice el maestro, la enfrentamos en la actividad terrena, la hay. Sin embargo, ¿dónde está la solución? Mediten en que la energía electrónica que baja de la presencia yo soy, si tú se lo ordenas, puede ir directamente y sin interrupción al sitio indicado. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos situaciones discordantes en el país del norte, por ejemplo, en Estados Unidos, un servicio es que si yo me alineo, si yo trabajo conmigo mismo y estoy en paz, después de mi respectivo trabajo, etcétera, lo que puedo hacer es decretar por el país, como lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Y como hemos decretado por México, y saber que esa energía va ahí y actúa, no darle poder. ¿Cómo no darle poder? Pues en conversaciones, en opiniones, etcétera. Nos dice el maestro, si a ustedes les interesa y desean trabajar, decreten, mediten, ahorita vamos a ver cómo, para que en estos sitios esta energía electrónica pues se manifieste y por supuesto aminore y retire toda esta situación siniestra. ¿Qué es lo que tú preguntabas, no, José Héctor? Estas situaciones que de pronto se pueden mezclar o se pueden sentir en nuestro hogar, tienes que meditar con esa energía electrónica y llevarla hasta ahí. Si estás en tu casa es bien sencillo, ¿no? Lo puedes hacer, tú vas imaginando cómo del centro de tu corazón se van expandiendo esas 7 cualidades, Héctor. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, si lo quieren hacer, podemos trabajarlo, simplemente nos sentamos bien, nos ponemos en sintonía, ponemos atención a la respiración. También vamos a hacer como nos decían por acá, vamos a relajar nuestros pies, las piernas, sube la atención por tus rodillas, por tus músculos y suelta. Ni siquiera tienes que hacer un movimiento, simplemente suéltalo. Con tu mente puedes ir ahí y soltar. Suelta toda la parte de tus genitales, de las asentaderas, la cadera, toda esa zona es muy importante tenerla relajada. Tiene mucho que ver con nuestras emociones. Sigue subiendo por tu plexo solar, por tu pecho. Suelta. Sube la tensión por tu espalda, tus omóplatos, hasta que llegas a los hombros. Siente tu nuca, la parte de enfrente de tu cuello.
Lleva atención a tus manos, sube por tus muñecas, por tus brazos hasta los codos, sube hasta los hombros y ante cualquier sensación de tensión, pídete soltar. Sube por tu cuello, por la parte de atrás, por tu nuca y ves soltando el cuero cabelludo, tu frente, relaja los ojos, siente tu nariz, tus mejillas, relaja tu mandíbula. Y con esta sensación que tienes ahora, ve al latido de tu corazón. Si no lo encuentras, búscalo en tu muñeca, a un costado de tu cuello con tus manos, o lleva tu mano al pecho y encuentra ese latido. Cuando lo hayas localizado, reconoce en ese latido a tu ser interno, esa chispa divina anclada en ti, que es todopoderosa y que por supuesto es Dios en acción. Y estando ahí, vas a visualizar cómo de tu pecho sale esa llama de color azul y le vas a poner esa cualidad que necesitas como la protección. Y a cada latido siente y piensa la protección, 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 protección. Y visualiza cómo a cada latido eso se expande por todo tu sitio, envuelve todo tu sitio, envuelve todas tus actividades. Protección, protección. Ahora visualizas cómo esa llama se convierte de color dorado. La sientes y la calificas con la cualidad que necesitas, por ejemplo, sabiduría, y expándela por tu sitio a cada latido. La sabiduría que ordena mi sitio, la sabiduría que ordena mi sitio, que protege mi sitio, que impregna todas mis actividades, sabiduría, sabiduría. Te vas ahora con la siguiente cualidad, con el rayo rosa, y ves cómo esa llama sale de tu pecho, la reconoces, y ahora piensas en el amor, en todas las cualidades de ese amor que supera todos los conceptos humanos, y a cada latido, amor, amor, amor. Esas ondas llenan tu espacio, lo ordenan, lo armonizan, lo hacen suave, confortable. Suaviza tus relaciones, las ordena. Ahí mismo nos vamos con la siguiente cualidad, con el rayo blanco. Sale de tu pecho, de tu corazón, y a cada latido llevas la cualidad de la pureza a todo tu sitio. Pureza, pureza, pureza. Ondas que se expanden, purifican cada rincón, cada uno de tus pensamientos, tus sentimientos, tu sitio, tus relaciones. Ahora esa llama se hace de color verde, la reconoces y a cada latido
expandes la cualidad de la salud en tu sitio, en tus relaciones, en tu cuerpo mental, físico, etérico, emocional, salud, salud, salud. Con la siguiente cualidad del rayo oro rubí, ahora se enciende esa llama que sale de tu corazón y en cada latido llevas paz a tu sitio, a tus relaciones. Paz, paz, paz. Y finalmente, esa llama de color violeta sale de tu pecho y a cada latido impregnas tu sitio, tus relaciones, tus cuerpos de la transmutación, transmutación, transmutación. Después de este ejercicio, tu espacio y tú mismo debes sentirse diferente. Reconócete ahí, en un sitio ya armónico, con todas estas cualidades activas. Y cuando quieras puedes volver. No sé si se sienten diferente, pero trabajar con todos los aspectos, reconociendo que viene desde nuestro ser. Por ejemplo, importante no bajar estas, si les gusta este ejercicio, por ejemplo, de ir imaginando ondas, cómo se van expandiendo desde el centro, puede ser eso. A otras personas les gusta imaginar muros. Cada quien puede trabajar, decretar, hacer los círculos. Todo esto, pues bueno, diario, nos dice el maestro que no hay que bajar la guardia. Eh, y bueno, darle, nunca olvidar la protección, ¿ok? Y el trabajo con todas las cualidades. Se deben de sentir diferente, traten de sensar si hay algo diferente en su interior, en su mente, en su sitio, debe de haber algo diferente. Nos dice el maestro que hay individuos que se dan cuenta que de pronto tienen que abandonar ciertos alimentos o ciertas actividades. Cada uno sabrá qué pasa en la vida, pero de pronto pues nos deja esta intuición, esta insinuación de la que habla el maestro, nos deja ver que hay que abandonar ciertas cosas, ¿no? A veces será una actividad, a veces será un tipo de alimentación y nos dice que no nos angustiemos porque la divina inteligencia nos hará que dejemos con naturalidad esas cosas que no están de acuerdo con la gran presencia, ¿ok? Entonces, muy bonito y muy interesante saber que de pronto esto puede pasar y pues no forzar, ¿no? Si estamos sintiendo que hay algo que hay que terminar, que hay algo que hay que cambiar, lo vamos haciendo naturalmente. Habla en esta parte de la alimentación, miren qué bonito. A mí esto me gusta mucho porque dice lo siguiente, aquellos que vienen a tu casa merecen la protección divina que a ti te gusta darles. Una vez por día carga la atmósfera de tu casa con pura energía electrónica, o sea, con la presencia de Dios, para que no entren a tu casa ni comida ni presencias indeseables. Envuelve a tus visitas en el manto electrónico de la presencia, pero no fuerces estas cosas en personas que no las hayan pedido. Muy bonito, ¿no? Que tú prepares tu casa siempre para recibir a cualquier persona, que la mantengas armónica, que la mantengas linda y fíjate lo que dice, que esta energía electrónica como lo que acabamos de hacer ahorita o si gustan trabajando con los círculos o si gustan trabajar con decretos o trabajando con los ángeles, por supuesto ya saben, en el mundo físico pues hay que limpiar, hay que dejar que entre luz, etcétera. Nos dice que eso va a hacer que no entre a nuestra casa ni comida ni presencias indeseables. Qué interesante, ¿no? Obviamente no por eso si tienen una reunión, van a generar un problema o algo por el estilo, pero eso también lo explica el maestro El Moria, ¿no? Que no hay que volverse molestos en ese sentido, pero el punto es que no entre nada indeseable, Héctor. Entonces, justamente lo que tú preguntabas, aquí está la respuesta. ¿Qué hay que hacer? Tú tienes que poner la protección divina que a ti te gusta en tu casa a cada momento.
círculos electrónicos, muros, ángeles. Y cuando tengas visitas, que lo que sucede, José Héctor, es que siempre que nosotros invitamos a alguien a casa o llega alguien a casa, esa persona trae una vibración, ¿cierto? De dónde viene su estado emocional, la forma en la que está pensando, incluso las situaciones que está manejando. Y nos dice el maestro, envuélvelas en un manto electrónico, ¿sale? Es un servicio muy lindo, envolver a una persona que viene a casa con el manto electrónico y dice, pero no fuerces a las personas. No tiene uno por qué andarlas convenciendo de que si la metafísica y por ejemplo, ¿no? Me parece mucho que está hablando de la alimentación, no hay por qué ser molestos y obligarlos ni nada por el estilo, ¿no? Sin embargo, nosotros con nuestro trabajo electrónico haremos que no entren cosas a nuestro mundo que sean indeseables y que nos puedan causar algún daño, ¿ok? Entonces, bueno, muy interesante esta parte. Acá, sobre el mundo astral, viene como algo bien interesante porque el maestro va a empezar a hablar de cuando vamos a dormir. Muy interesante saber que en realidad nosotros deberíamos de ver en el acto de dormir también una forma de trabajo. El irnos a dormir como de cualquier manera, como costal de papas, o por ejemplo, no sé si han visto ustedes esa forma de dormir que es muy poco adecuada, simplemente caerte como un costal y no tener conciencia de cómo te estás durmiendo. ¿Por qué? Porque eso no genera continuidad con el día siguiente. Eso no significa que te cargues los problemas, sino que puedas ser consciente también de tu trabajo por la noche. En este sentido, no hay que irse a dormir de cualquier manera, hay que tener una salud en el sueño. Alguien que trabajaba mucho esto era Jung, porque Jung encontró en los sueños un gran, eh, una gran manera de trabajar con sus pacientes. Pero el maestro Saint Germain también nos habla y nos dice que durante los sueños nosotros podemos dar una orden para aprender y para que todo lo que se necesite transmutar se transmute por la noche. Pueden buscar en su libro de decretos, en el libro de decretos de los maestros ascendidos, por ahí hay un montón de decretos para trabajar antes de dormir. Y lo que se decreta es darle pleno dominio a la presencia yo soy para que ella transmute y disuelva cualquier situación negativa que hayamos generado durante el día. Entonces, también la invitación aquí es no irnos a dormir de cualquier manera, es irnos a dormir de forma diferente. ¿Cómo? Pues con atención. A lo mejor ya voy a dormir, entonces reúno mi atención hacia mí y me voy a dormir con esta atención en mi ser interno. Puedo agradecer, me puedo sentir ahí con mi cuerpo físico, pero no irme a dormir de cualquier manera. Porque en la medida en que nosotros trabajemos esto, vamos a sentir una continuidad en nuestro trabajo. No nada más mi trabajo durante el día, sino cuál es mi trabajo durante la noche. Ustedes saben que en la noche hay trabajo. Por supuesto que hay trabajo. Mucha gente se va a retiros etéricos. El cuerpo físico trabaja un montón, elimina toxinas, etcétera. Entonces, la invitación sería irnos a dormir con conciencia, intentando no hacerlo mecánicamente. A mí me ha funcionado mucho, por ejemplo, reservar mi recámara para la actividad de dormir. No irme a dormir con música o no irme a dormir con programas, sino tratar de irme a dormir con la atención. Nos dice el maestro Saint Germain del mundo astral. Ustedes saben que hay algo que se llama el bajo astral y el astral más elevado. En el bajo astral es en donde nos dice el maestro Saint Germain que están un montón de fuerzas que son creaciones indeseables del ser humano. En ese bajo astral, que es ese mundo astral, emotivo, negativo, que se genera con toda la negatividad del ser humano, no hay nada bueno, no hay nada interesante. Por eso es muy importante evitar el contacto con estas cosas a través de actividades chistosas que ni siquiera dominamos ni conocemos. Nos dice que otra cosa es el plano etérico. Que hay un montón de términos que a lo mejor han estado bien o mal utilizados, pero que sepamos que cuando una persona desencarna o cuando una persona se va a dormir, va a planos diferentes y entonces nos dice que nos preparemos para que cuando vayamos a dormir tengamos un descanso sano y podamos utilizar este momento. Y nos dice en este sentido el maestro, si tú tienes conciencia de tu yo soy en tu conciencia exterior y te llevas esta conciencia cuando entres a otro plano,
tendrás una presencia sostenedora increíble. Cuando tú tengas esa conciencia y la lleves voluntariamente a través del velo del sueño, verás poderes ilimitados. No sé si esto les parece muy interesante, pero, pero el punto es, qué interesante que lo que nos está pidiendo el maestro es precisamente que nos llevemos esta conciencia sostenida a la hora de dormir. No se duerman de cualquier manera. Reconoce tu yo soy a la hora de dormir. Trae tu atención hacia acá, reconoce tu ser interno. Por ejemplo, a mí me sirve llevar mi atención al cuerpo, como lo hicimos ahorita en la meditación, y recorriendo cada una de las partes de mi cuerpo, mi mente va bajando de volumen, mis emociones van calmándose, y entonces dice que generemos esa continuidad. Y nos dice que podemos decretar en estas situaciones antes de dormir, podemos decretar lo siguiente, si quieren lo haremos 3 veces, podemos decir, yo soy la presencia de Dios en acción, yo soy la presencia de Dios en acción, yo soy la presencia de Dios en acción. A lo mejor a algunos de ustedes les gusta orar, les gusta hacer algún otro decreto, les gusta hacer alguna visualización, pero inmediatamente lo que vean, lo que estamos viendo es esta necesidad de ir a dormir conscientemente. Vean qué bonito hemos trabajado con esta conciencia durante el día, ¿no? Poner atención en lo que veo. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto todo por estar distraídos? Pero ahora vemos que la chamba no acaba en el día. Y no es como que nos vayamos como costal de papas, sino que la noche requiere de otro trabajo y requerimos de mantener una continuidad de conciencia, ¿ok? El señor Jung, que es este psicólogo psiquiatra suizo, excelente en todo lo que él planteó, comprendió esta situación de la vigilia y el sueño. Si les interesa leerlo, hay un texto muy bonito que se llama El hombre y sus símbolos, en donde todo el primer artículo él lo escribe y nos dice qué pasa cuando dormimos y por qué es importante tener una conciencia de esto. Nos preguntan cómo envolver a una persona, ajá, sí, que no les agrade. Pues mira, por ejemplo, ¿no? No habría que incomodarlos con cuestiones verbales, ¿no? Si les molesta estar escuchando estas situaciones a nivel verbal, pero ustedes pueden hacerlo mentalmente, ¿no? Por ejemplo, envolver su sitio, el sitio en donde esta persona, si esta persona es discordante y va a entrar, ustedes pueden envolver su sitio, poner la cruz para que se purifique y, por ejemplo, uno puede dirigir la llama violeta a cualquier situación discordante, ¿no? Ni siquiera tienes que andar diciendo nombres, tú declaras, amadísima llama violeta, disuelve, consume, transmuta cualquier situación discordante que esté actuando en este momento, ¿vale? Y la llama violeta, con esa energía que es obediente, va a ir a donde se necesite y va a trabajar con ellas, ¿vale? Y por supuesto, pues ustedes trabajen con su propio campo de protección y ya saben que cada vez que nosotros decretamos para nosotros, también lo hacemos para las demás personas, ¿no? Entonces, no incomodar a las personas. Lo que nos dice el maestro es bien interesante, no forzar a personas que no quieren que uno los esté molestando con esto. Entonces, a lo mejor si audiblemente se molesta, tú lo haces de forma personal con la intención de que cualquier situación inarmónica se disuelva, ¿vale? Bien, antes de dormir, vean qué bonito, antes de dormir podemos decir, vamos, a través del magno poder e inteligencia que yo soy, mientras mi cuerpo duerme, hago el contacto necesario que me cumplirá abundantemente este requerimiento, no importa cuál sea. A mí esto me fascina, porque la verdad es que, por ejemplo, Jung, ahorita está estudiando mucho eso, nos dice que durante el sueño nosotros podemos hacer contacto con esta parte real de nosotros mismos también. Así como hacemos este ejercicio en el día, se puede hacer en la noche. Y a mí me ha dado mucho gusto encontrar esta coincidencia con el amado Maestro Saint Germain porque dice, cuando me duerma yo quiero hacer el contacto necesario para que se me cumpla este requerimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues antes de ir a dormir me ordeno y veo qué requerimiento quiero trabajar. ¿No? Ah, pues quiero trabajar esta situación de la provisión, esta situación del trabajo. Entonces hago mi decreto y digo, ¿sabes qué? Yo quiero que esto se cumpla abundantemente, no importa cuál sea. Entonces, en estas horas en donde voy a dormir, a través de este magno poder e inteligencia que yo soy, voy a resolverlo. ¿Vale? Y entonces, pues nos vamos a dormir con tranquilidad, con conciencia,
viendo esta maravillosa actividad que puede ayudarnos a resolver nuestras situaciones. A mí esto me ha parecido bellísimo porque, bueno, es trabajar durante las horas de sueño. También nos dice el maestro, cuando se tiene conciencia espiritual y se va a cualquier ambiente donde existe peligro, debe hacerse un tratamiento rápido para su propia protección, ya que mientras uno no haya ascendido, el cuerpo tiene tendencia de contactar el pensamiento exterior de la humanidad. Si el estudiante sube una montaña, debe hacer un trabajo protector. Vean qué interesante. La verdad es que esto a mí también ya me habían llamado la atención y me decían, en realidad, cada vez que nosotros vamos a emprender una actividad, si somos conscientes, debemos de calcular qué es lo que va a suceder, ¿no? O qué es lo que puede suceder con conciencia. Y por eso nos dice el maestro, vivir en el plano físico implica que puedas contactar con situaciones discordantes. Entonces, ¿qué no hay que olvidar? Los trabajos de protección, siempre. Y, bueno, él pone un ejemplo de subir una montaña. La verdad es que subir montañas es algo muy especial porque no es nada más un trabajo externo, sino interno. El trabajo de subir una montaña conscientemente tiene que ver con una conquista a nivel interno y con un trabajo de quitarle poder al nivel externo. Por eso subir montañas, si se dan cuenta, no es cualquier cosa. Puedes morir al subir una montaña, ¿no? O sea, le quito poder, pero te puedes caer en un barranco, etcétera. Es una cuestión de trabajo. De hecho, las personas que suben montañas van muy bien preparadas, ¿no? Cambia el oxígeno, hay que llevar buen alimento, hay que llevar buen aire. Y nos dice el maestro, cualquier persona que sube una montaña tiene que hacer un trabajo protector, por lo que eso implica. Pero pasemos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Cualquier persona que sale a trabajar debe hacer un trabajo protector. Entonces, en esta parte del libro nos dicen, es de mucha concentración, sí, el trabajo, por ejemplo, de subir montañas implica eso, ¿no, Lupita? Pero incluso, por ejemplo, la acción de viajar, de ir a otro sitio, implica mucha concentración. Porque fíjense con todo lo que uno contacta. El hecho de salir de tu casa, vas a contactar con un montón de cosas. A mí me ha parecido súper interesante que si se dan cuenta, justo arrancando en el año, nos están diciendo, no dejen de lado la protección. Para toda situación, trabaja en protección. Y nos comparte el maestro este decreto que podemos hacer 3 veces si gustan. Y decimos, Dios es el poder omnipotente protegiendo y dirigiendo este vehículo de manera que se mueve en una zona absolutamente a salvo. Dios es el poder omnipotente protegiendo y dirigiendo este vehículo de manera que se mueve en una zona absolutamente a salvo. Dios es el poder omnipotente protegiendo y dirigiendo este vehículo de manera que se mueve en una zona absolutamente a salvo. El maestro dice que esto se puede aplicar, ya sabes, barcos, autos, camiones, pero yo también cuando veo vehículo digo, pues mi vehículo físico, que mi vehículo físico vaya protegido y siempre se mueve en zonas absolutamente a salvo. ¿Qué sirve para hacer esto? Mantén la atención, no vayas embobado en todos tus traslados. Mantén la atención en tus traslados, por dónde camino, a dónde me meto, qué gente hay ahí, etcétera. También nos dice el maestro, hay 2 grandes motivos que causan accidentes en los estudiantes. Motivo 1, enfadarse y dejar abierta el aura y la puerta del cuerpo emocional. Él nos dice que cualquier enfado, no sé si ustedes han visto que es muy interesante la cantidad de energía que nosotros necesitamos para trabajar en nosotros mismos. Por eso, no sé, yo en muchas ocasiones he expresado que a mí me da mucha flojera las personas que les gusta sostener situaciones de chismes o de discordias y que pueden sostenerlas por días, semanas o meses, porque no sé ustedes, pero a mí me quita muchísima energía. Y la energía que yo necesito trabajar para trabajar conmigo misma, para mandar atención a mí, para poder poner atención, se me va en tonterías. Entonces yo digo, qué triste que esa energía preciosísima que tú tienes para estar atento, lo que, por ejemplo, Héctor en algún momento nos ha platicado, Lupita, esa sensación de presencia que uno siente de pronto, porque es una sensación de estar aquí, que es una sensación de plenitud por instantes, eso se logra a través del trabajo. Pero si tú esa energía, en vez de trabajarla hacia ti, la desfogas en cualquier otra cosa, pues ya no te queda energía para trabajar contigo mismo. Y eso sí se nota.
Se nota cuando la has estado desperdiciando. Entonces nos dice el maestro que cualquier situación negativa abre la puerta del aura y abre la puerta al cuerpo emocional. ¿Y qué haces? Pues te pones disponible para la fuerza siniestra de la que hablamos anteriormente. Entonces ya saben, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo cierro las puertas de mi aura, yo cierro las puertas de mi astral. Hay gente que se imagina en un círculo de protección, pero nunca bajar esta atención. Me están diciendo esto, no me identifico. Incluso estoy viendo algo en la televisión negativo, no me identifico. Estoy recibiendo una emoción discordante, no me identifico, ¿vale? Ese es el detalle, porque te mueven el emocional. Y si te das cuenta, pero el emocional es con lo que nosotros ahorita estamos batallando más. Porque las emociones, si ustedes ven la metáfora del carruaje que hemos estudiado, todos nuestros cuerpos se mueven en velocidades distintas. No vamos a hablar del centro sexual. El centro sexual se estudia aparte porque es una energía creadora impresionante, pero de tu cuerpo emocional, de tu cuerpo mental y tu cuerpo físico, el que se mueve más rápido es el emocional. Ellos mueven todo. La emoción es el caballo. Entonces, en cuanto la emoción se mueve, se lleva a la cabeza y se lleva al cuerpo físico. Por eso la emoción, tú estás, no, no le vayas a decir, no, y ya le dijiste. No te vayas a los golpes, no te vayas y ya te fuiste. ¿Qué hay que hacer? Trabajar con eso. El cuerpo emocional no debemos de perderle la vista. Y entonces hay que empezar a identificar nuestros estados internos. No ponerles nombre, no enfadarnos con ellos, pero sí empezarlos a ver y de pronto, pues como decíamos, ¿qué es este gusano que siento el domingo en la tarde? ¿Qué es esta emoción que siento al llegar a mi trabajo? Y solamente observarlo para poder ir transmutarlo y, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no identificarnos. En el momento en que hay algo discordante que empiezo a sentir, a notar, no me identifico. ¿Y cuál es la primera herramienta para no identificarse? Observar, observar. Solo observo. La observación, que es del rayo dorado, ¿se acuerdan lo que decía el maestro Saint Germain en la clase pasada? Hace que separemos la cizaña del oro. Entonces, si yo observo, puedo decir, esta emoción no es mía. Esto está siendo generado por algo. Ahora, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que si de plano no puedo con mi vida interna en ese momento, si está muy caótica, hay que llevar la atención hacia afuera, ¿ok? Entonces hay que hacer una actividad afuera que me ayude a desidentificarme de mi emoción. Por ejemplo, si me gusta bailar, bailo un rato con conciencia. Si me gusta tejer, tejo un ratito. Si me gusta caminar, camino un rato, ¿verdad? Le doy una vuelta a la manzana. Si me gusta trabajar con mis flores, hago florería, hago mi jardinería contento, lindo. Si tengo una montaña de trastes, lavo mis trastes. Si ando lavando ropa, voy y tallo mi ropa. Una actividad física que me saque de mi mundo interno, que en ese momento no puedo controlar, ¿no? O que me está costando trabajo llevar bien. Pero recordemos que el identificarnos a nivel emocional nos puede llevar a situaciones nada afortunadas. Entonces hay que estar atentos. Es el cuerpo de estos tres que se mueve más rápido. Y cuando el cuerpo le está diciendo que no o la cabeza está intentando frenarlo, el cuerpo emocional ya se nos fue. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? Segundo, olvidar hacer el trabajo protector. Dice el maestro, ¿quieren saber por qué tienen accidentes? Porque no hacen protección. A mí me llama mucho la atención que tal cual lo diga el maestro, ¿no? Se olvidan de hacer el trabajo protector, entonces todos los días ustedes saben que basta con unos segundos para hacer esto, siempre y cuando ustedes lleven un trabajo continuo, ¿no? Si todo el tiempo están todos dispersos, si no trabajan esto, pues bueno, le van a tener que echar un poco más de ganas, ¿no? Pero si yo todo el tiempo desde que me levanto ya tengo mi rutina, ya sé qué hacer, hago mi círculo azul de protección, ya saben, me pongo positivo, no voy con miedo, etcétera, y entonces así evitaré cualquier cosa. Dice, deben de proyectar siempre una actitud positiva y dinámica
al exterior. La vida contesta, entonces la vida contesta lo que nosotros le mandamos. Entonces, si le mandamos la energía negativa o de miedo, vamos a recibir eso en retorno. Nos dice, pónganle actitud positiva. Entonces, ya saben, a mí me gusta mucho, aunque sea mentalmente, tú dices, este día es lindo, es perfecto, está todo cubierto, me viene muy bien, estoy protegida, lo voy a disfrutar mucho. A mí me gusta mucho pedirle a los ángeles, ayúdenme a tener encuentros armoniosos, que todas las personas con las que yo contacte estén en armonía, ¿vale? Y entonces desde la mañana, y bueno, lo vamos renovando durante todo el día, como nos decían en una actividad, mantengan conversación con su presencia yo soy. Entonces llego a un sitio y presencia yo soy, tú tienes el mando, encárgate de hacer esto, encárgate de que me despachen de manera perfecta, presencia yo soy, tú manejas este vehículo, hazte cargo, toma el mando, siempre tener esa conversación continua, ¿vale? Sí, José Héctor, te escuchamos. Muchas gracias. De esto de renovar precisamente durante el día, como los decretos o los cinturones de protección o de la cualidad que se vayan necesitando. Digo, yo lo hago, pero de repente me causaba la duda, como si no era como tener falta de fe de que no es, o sea, no estoy confiando en lo que hice. Entonces, sí está correcto poderlos como Sí, claro. renovar. Es que, por ejemplo, esa idea de falta de fe es justamente algo discordante que no debes permitir que entre, porque desde que tú haces tu círculo, pues tú tienes toda la fe de que funcione, ¿no? Pero en el momento que te vuelves a recordar a ti mismo, José, estás renovando todo eso. Recuerda que nosotros hemos trabajado con este concepto, recuérdate a ti mismo. Y en el momento en que tú te recuerdas a ti mismo, tú vuelves a tu ser interior y haces contacto con él. Entonces, ¿por qué va a ser falta de fe que si vuelvo a recordarme a mí mismo, renuevo todo eso? Como, por ejemplo, con el señor Gurdjieff, eso es poner atención y estar aquí, estar alerta. Ahorita te comento en la metafísica qué sería. Cuando el señor Gurdjieff desencarna, los señores de Hartmann, que fueron excelentes estudiantes del maestro y que fue, bueno, de Hartmann fue un músico impresionante que grabó toda la, bueno, que tocaba el piano con el maestro Gurdjieff, pusieron algo en su urna. Yo no sé, todavía no comprendo muy bien si está en la urna, si está en la tumba está en Avon, en Francia, pero dice algo bien interesante, ojo, que Dios y todos sus ángeles nos libren de hacer el mal y nos ayuden a recordarnos a nosotros mismos en todo momento y en todo lugar. Que Dios y todos sus ángeles nos libren de hacer el mal y nos ayuden a recordarnos a nosotros mismos en todo momento y en todo lugar. ¿Qué es renovar? Toda tu protección, recordarte en todo momento y en todo lugar, porque en el momento que regresa la atención, Héctor, toda la visualización regresa. Tu círculo lo vuelves a ver, aunque él está ahí. De hecho, tú puedes decretar que ese círculo electrónico te dure las 24 horas y tú tienes que saber que está ahí, pero nosotros tenemos que sostener también mentalmente. Entonces, nos hemos dado cuenta, José Héctor, que nos olvidamos de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Recordar. El cinturón sigue ahí, pero el recordarnos a nosotros mismos, por supuesto que es necesario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo habíamos visto, ¿no? Que es interesante que cada vez que ustedes se acuerden, hagan contacto y otra vez, como nos dice el maestro, pónganse en paz cada vez que puedan. Si pueden 20 veces al día, pónganse en paz 20 veces al día y regresen a su ser interno y vuelvan a hacer su decreto o vuelvan a lo que sea. Entonces, yo, tratando de contestar a tu pregunta, considero que no es ninguna falta de fe, es llevar a cabo un trabajo continuo. Y qué bueno que nos recordamos muy pocas veces, pero este trabajo de recordarme, de volver a estar conmigo, me parece impresionante. Por lo menos a mí me ha salvado de situaciones indeseables el recordarme, ¿no? Hice el cinturón, hice la cruz, hice todo, pero de pronto me veo que estoy a punto de embarrarme en la vida, de volcarme en la vida para entablar una conversación, de generar un pensamiento negativo hacia alguien. Y el recordarme me regresa y me dice, ¿con qué te estás identificando? Entonces vean qué bonito a mí esa oración que ellos ponen me parece interesante porque vean lo que pide, que Dios y todos sus ángeles nos libren de hacer el mal. No sé si eso les parece importantísimo, que yo no haga el mal, que me libren de hacerle el mal a lo que sea.
y que yo me recuerde a mí misma. ¿Y cómo le hago para no hacerle el mal a la gente y al mundo si yo me recuerdo? Porque en la inconsciencia de pronto realizo situaciones que son discordantes, pero en el recuerdo sostenido puedo evitar cualquier situación, ¿ok? Entonces, pues bueno, la invitación es no dejar de trabajar. Nos dice que pongamos nuestros cinturones electrónicos y nos da estos 3 decretos. Por ejemplo, el señor Guriev decía que cuando hacíamos las cosas y las hacíamos 3 veces, generalmente eran para en general el mundo, para nuestros seres queridos y al final para nosotros. Entonces, siempre hacerlo así como en niveles está padre, ¿no? Podemos hacer nuestros decretos y podemos decir: yo soy la inteligencia protectora, omnipresente y omnipotente que gobierna esta mente y este cuerpo. Yo soy la presencia que produce este hogar maestro. Yo soy la ascensión de este cuerpo físico ahora. Yo soy la inteligencia protectora, omnipresente y omnipotente que gobierna esta mente y este cuerpo. Yo soy la presencia que produce este hogar maestro. Yo soy la ascensión de este cuerpo físico ahora. Yo soy la inteligencia protectora, omnipresente y omnipotente que gobierna esta mente y este cuerpo. Yo soy la presencia que produce este hogar maestro. Yo soy la ascensión de este cuerpo físico ahora. Si les interesa un decreto, ¿no? Para el hogar, a mí este que dice yo soy la presencia que produce este hogar maestro me parece bello, ¿no? Porque yo decía, ¿y qué es un hogar maestro? Pues yo decía, pues será un hogar con maestría en todos los sentidos, ¿no? Entonces, qué belleza. A mí la verdad me gusta mucho llegar a mi casa y sentirme en un cielo y decir, es que este es mi cielo, ¿no? O sea, lo cuidas, lo trabajas y entonces declarar que hay un hogar maestro. Por supuesto es que esos sitios están cargados de nuestros pensamientos, de nuestros decretos, los limpiamos, los queremos y es como nuestro cielo. Y también nos comparte estos decretos. Si quieren podemos hacer estos, si se dan cuenta son decretos para la salud. Entonces ustedes le pueden hablar todo el tiempo a su cuerpo, a sus órganos. Nos decía el maestro El Moriano, frente al sol, golpecitos, nos decía acá en el hígado, y decirle gracias a estos átomos maestros que trabajan, ¿no? Por todos nuestros cuerpos y no olvidarlos. La verdad es que son unas cositas que nosotros ni percibimos, pero son, imagínense la inteligencia. A mí me gusta mucho la medicina, en particular me gusta mucho la homeopatía y ustedes saben que la homeopatía actúa en las situaciones más sensibles de nuestros cuerpos y por eso es tan efectiva. Entonces yo decía, wow, qué interesante que estimulando algo tan pequeñito, todo el cuerpo recobre su equilibrio, ¿no? Son inteligencias impresionantes, ¿no? Como en el momento en que uno se corta, ya inmediatamente nuestras células están trabajando para generarnos una capita, ¿no? En el momento que tenemos una situación en un órgano, nuestro órgano le está dando duro y duro para sacar aquello que no tenía. La verdad es que el ser humano tiene una máquina física preciosa y nos dirían en ciertas escuelas que nosotros tenemos una primer gran tarea al encarnar y es cuidar nuestro cuerpo físico. Si ustedes recibieron, al igual que yo, un cuerpo físico, tenemos la gran tarea de cuidarlo y de mantenerlo sano. Entonces, procurémoslo y podemos hacerlo con decretos. Podemos hacer, si quieren, 3 veces cada uno y pasamos al que sigue y al que sigue. Podemos decir, yo soy la perfecta divinidad de cada órgano y célula de mi cuerpo. Yo soy la perfecta divinidad de cada órgano y célula de mi cuerpo. Yo soy la perfecta divinidad de cada órgano y célula de mi cuerpo. Yo soy la perfecta salud manifestada ahora en cada órgano de mi cuerpo. Yo soy la perfecta salud manifestada ahora en cada órgano de mi cuerpo. Yo soy la perfecta salud manifestada ahora en cada órgano de mi cuerpo. Yo soy la inteligencia perfecta activa en este cerebro. Yo soy la inteligencia perfecta activa en este cerebro. Yo soy la inteligencia perfecta activa en este cerebro. Yo soy la perfecta visión mirando a través de estos ojos. Yo soy la perfecta visión mirando a través de estos ojos. Yo soy la perfecta visión mirando a través de estos ojos. Yo soy la perfecta audición oyendo a través de estos oídos. Yo soy la perfecta audición oyendo a través de estos oídos. Yo soy la perfecta audición oyendo a través de estos oídos. Gracias, Padre. Y nos dice, para finalizar, el maestro Saint Germain comparte algo bien lindo en esto. Ahorita les digo lo del recuerdo. Dice,
no hagas caso a lo que diga nadie. Eso a mí me fascinó. Dice, tú deja de pelar lo que te digan afuera, de que si la situación y que si las apariencias, dice, solo ve específicamente a lo que tú quieres producir. ¿Se acuerdan del decreto maestro de yo soy el dueño de mi mundo? Yo soy la poderosa inteligencia que lo gobierna. Es que nosotros somos dueños de nuestro mundo. Entonces dice el maestro, no hagas caso y decreta lo siguiente para agarrar tu energía, para poner tu atención y lograr lo que necesitas. Ojo, decimos, yo soy la única presencia actuando en esto. Yo soy la presencia actuando en mi mundo. Yo soy la única presencia actuando en esto. Yo soy la presencia actuando en mi mundo. Yo soy la única presencia actuando en esto. Yo soy la presencia actuando en mi mundo. Yo soy la inteligencia y el ojo todo avisor que encuentra todo. Yo soy la inteligencia y el ojo todo avisor que encuentra todo. Yo soy la inteligencia y el ojo todo avisor que encuentra todo. Yo soy la iluminación en este cuarto. Yo soy la iluminación en este cuarto. Yo soy la iluminación en este cuarto. En este sentido, el maestro comparte el decreto del ojo todo avisor. Ustedes saben, cada vez que hay alguna situación que queremos encontrar, ya sea porque se haya extraviado, le quito poder, o porque queramos encontrar algo en el mundo físico, el ojo todo avisor. ¿Vale? Y el otro dice que es bien bonito, dice que uno puede decretar la luz dentro de un cuarto. Y dice, ustedes solamente decreten que ustedes son la iluminación. Y si tienen ese trabajo bien hecho, van a ver cómo aquello empieza a tener luz. Seguramente ustedes ya lo han visto, pero hay veces que ustedes irradian más luz que otras. Y por eso la gente les dice, ay, ¿ahora qué traes? No, o de dónde vienes, ¿por qué? Porque están irradiando esa luz. De verdad sí existe, eso sí sucede. Entonces nos dice, ustedes declaren que son la iluminación en un cuarto, y también de este último decreto, vean, yo soy la iluminación visible a través de este cuerpo. Ahora, si quieren lo podemos hacer. Yo soy la iluminación visible a través de este cuerpo ahora, ¿no? Muy bonito porque en este sentido nos dice el maestro, ya para finalizar, cuando tú entres en la confianza de tu yo soy, Él borrará toda obstrucción. Pero vean qué bonito, cada vez que tú te sientas gozoso y lleno de impulso, aprovéchalo, úsalo y decreta. Cada vez que tú sientas alegría, que te sientas gozoso, utiliza esa corriente eléctrica y decreta. Entonces, muy interesante, ¿no? Cuando anden así como con mucha energía, que no sepan también mucho qué hacer, el decretar y el mandar esa atención consciente, nos dice el maestro, con alegría, es algo importantísimo. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho en las mañanas hacerlo y también me gusta mucho por las noches, pero todos tenemos una parte del día en donde nos sentimos mejor, entonces tal vez ubicarlo, ¿no? Y en ese momento cuando me siento gozoso, lo trabajo. Nos preguntaban que cómo nos podemos recordar conscientemente. El trabajo del recuerdo es algo que se va ejercitando. El recuerdo es lo mismo que trabajamos en metafísica, que tiene que ver con atraer nuestra atención o llevar nuestra atención. Por ejemplo, cuando nosotros decretamos conscientemente, es como si nos estuviéramos recordando. La verdad es que si ustedes estudian con detenimiento el concepto del recuerdo de sí, se van a dar cuenta que ninguna actividad en metafísica se puede hacer sin el recuerdo de sí, por lo menos de forma seria, porque si yo quiero decretar de forma seria, tengo que estar aquí conmigo. Puedo decretar en la luna, pero si yo verdaderamente quiero trabajar, ¿qué tengo que hacer con mi atención? Pues traerla, ¿no? A lo que estoy diciendo, a cómo me estoy escuchando, con qué tono lo estoy hablando. De hecho, ustedes ya lo vieron, el maestro dice, tú no necesitas gritar. Esto no es de gritar ni de alzar la voz, se trata de tener conciencia de maestría. El recuerdo es que yo me recuerde a mí mismo. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, cada vez que ustedes atraen su atención a sí mismos, se están recordando. Los ejercicios más básicos que hemos comentado de recuerdo son, si voy a hacer una actividad, la hago con atención. ¿Cómo puedo hacer una actividad con atención? Poniendo atención a mi cuerpo físico. Por ejemplo, si voy a dar una caminata, me voy a pedir solo caminar y entonces me estaré recordando.
Si voy a lavar los trastes, me pediré lavarlos con atención. Yo, por ejemplo, esta semana estoy trabajando con mis manos y las texturas y me estoy pidiendo tocar todo de una manera nueva, como jugando. Entonces, todos esos ejercicios en donde nosotros traemos nuestra atención hacia nosotros implican recuerdo. El recuerdo es toma tu atención hacia ti mismo, ¿ok? Eh, Simplemente es eso, atráela a ti mismo, ve a tu cuerpo físico. Por ejemplo, eso se hace mucho en la vipassana. En la vipassana uno va trabajando con todas las sensaciones, ¿no? Y después, por ejemplo, el maestro Gautama dice, ve a comer y solo come. Y date cuenta de los sabores, date cuenta de cómo masticas. ¿Qué estás haciendo ahí? Recordándote a ti mismo, te estás acompañando. Entonces, si se dan cuenta, eso es en lo que nosotros estamos trabajando, no vivir automáticamente, no vivir perdidos, ¿ok? Recordarnos a nosotros mismos. ¿Es algo que se necesita trabajar? Sí. ¿Que está presente todo el tiempo? No. De hecho, si ustedes lo empiezan a trabajar, se van a dar cuenta que se recuerdan poco y que vale la pena hacer un esfuercito por recordarme más conscientemente, ¿vale? Uh-huh. Dicen, es como autosostener el yo soy en mí, es como mantener la atención en ese yo soy, ¿no? Como regresar la atención. Yo siempre les digo que algo interesante de preguntarse es, por ejemplo, ahorita se lo pueden preguntar, ¿en dónde está mi atención ahora? Y reconocer en dónde está mi atención ahora. Y me puedo dar cuenta de varias cosas, que sí estoy aquí, pero que tal vez estoy pensando en algo que va a pasar en el futuro. O estoy identificado en una situación que me pasó. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde está mi atención? Y si tengo ganas y estoy trabajando, lo que puedo hacer es pedirme que esa atención que está en situaciones del pasado o del futuro, regrese a mí ahora. ¿Cómo? Sintiendo mis manos, sintiendo mi cuerpo, sintiendo el latido de mi corazón, yendo a mi respiración. Y entonces ahí me estaré recordando. Es mucho más complejo este concepto de recuerdo de sí. Se tiene que trabajar, se trabaja con métodos, etcétera, pero esto que los comparto puede ayudarlos en un primer momento, ¿no? Traer mi atención, no sé si han visto que eso es maravilloso. Voy a decretar, lo dijo el maestro Saint Germain, prepárate para decretar, trae tu atención, ¿no? Ponte adecuadamente en el sitio adecuado y entonces haz tus trabajos de decretos. Por supuesto, habrá situaciones en el día en donde ustedes tengan que decretar en el momento y con la fuerza que tienen en el momento. Sin embargo, el prepararnos, darnos un espacio en el día, traer nuestra atención, atraerla para nosotros y hacer un trabajo consciente de decretos funciona. Nos dirían los maestros, que para aprender a hacer cosas grandes hay que aprender a hacer primero cosas pequeñas. Entonces, si me doy cuenta que mi atención siempre está dispersa, puedo aprender a hacer cosas pequeñas primero con mi atención. Barrer, limpiar, escuchar una canción sentadito yo, una melodía nada más poniéndole atención, tocar algún instrumento, hacer algún dibujo, pero con atención. Y ese músculo lo voy a ir fortaleciendo para que de pronto, por ejemplo, eso es algo que logran las personas con conciencia maestra, logran atenderse todo el tiempo, se atienden todo el tiempo y están presentes todo el tiempo. ¿Con quién están? Están en su presencia yo soy. Y nada que esté con la presencia yo soy puede ser discordante. Por eso imagínense esas vidas tan armoniosas y tan bellas, ¿no? Como Yogananda, como Krishnamurti, que tú los ves y no das crédito de la paz, ¿no? El maestro Gurdjieff, estos grandes seres que el maestro, el que trajo el Hare Krishna, Srila Prabhupada, que cuando uno lo ve en vivo dice, wow, o sea, lo ves en videos y dices, qué paz tiene este señor. Sí, porque estaban, ya tenían esa conciencia, ¿no? Se acompañaban. Pues bien, esto es todo por este capítulo. Este libro es súper bonito porque son capítulos muy cortos, pero muy sustanciales. En resumen, lo que revisamos hoy, si se dan cuenta, es que no debemos bajar nuestra protección, que hay muchas formas de hacer protección, que debemos proteger nuestro sitio no solo para nosotros, sino para nuestros invitados, hacer caso a esas insinuaciones de nuestro ser divino sobre situaciones que no deben entrar a nivel de pensamiento, a nivel de emoción y a nivel de alimento
alimentación. Esta última parte en donde vimos los cinturones, la protección, genera esa maestría dentro de nuestro hogar. Entonces, pues bueno, una actividad que podemos aprovechar mucho y que podemos aplicar muchísimo, ¿vale? Si les parece bien, vamos a hacer nuestro servicio de llama violeta, que nos ayuda Lupita dirigiéndolo. Ya saben, nos ponemos en una actitud correcta con la intención de transmutar, de consumir cualquier situación adversa. Cuando tú quieras. Ok. Servicio de llama violeta. Yo soy, invitando a todos los seres brillantes del séptimo rayo para que vengan aquí ahora a este lugar con el rayo violeta transmutador, liberando a la tierra, ascendiéndola a la luz de Dios que nunca falla y convirtiéndola en la santa estrella de la libertad. Amado Maestro Saint Germain y seres del rayo violeta, vengan, 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 enciendan, enciendan, enciendan. Centren, centren, centren. Aquí la llama violeta transmutadora del perdón, amor compasivo, solucionador, y construyan aquí el templo sagrado del fuego violeta y la sacrosantísima catedral de su majestad Saint Germain. Arrodillados en nuestro saludo, arrodillados en nuestro corazón, le damos nuestro saludo, bienvenida y reverencia al Rey de la Edad Dorada, el amadísimo Maestro Saint Germain. Amado Maestro Saint Germain, yo soy, invocando desde tu centro corazón de amor compasivo tu capa de luz violeta, tu corona de cruces de malta, tu cetro de amatistas. Cúbrenos con tu capa, reínanos con tu corona y dirígenos con tu cetro y camina a través de nosotros. Trasladémonos al monte Ávila, donde se encuentra la región etérica del Palacio del Propósito del Hombre, en cuyo centro está la inmensa Catedral de Saint Germain, donde debajo de su cúpula arde la llama violeta transmutadora para el mundo entero. Palacio del Propósito del Hombre, que expande desde el Ávila su luz. Su lema es unidad, verdad y libertad. Es faro de oro de la nueva edad. La hermosa Catedral de Saint Germain de la llama violeta es corazón, irradia compasión, paz y transmutación. Es el fuego sagrado del perdón. Ángeles del fuego violeta, pilar de llama violeta, antorcha de llama violeta, mano de llama violeta, capa violeta del maestro Saint Germain. Vengan, 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 rodeen, rodeen, rodeen. Envuelvan, envuelvan, envuelvan mi ser, este lugar, toda persona y toda la tierra. Amada presencia de Dios, yo soy. Detente aquí y surge ahora con el poder de todos los seres de luz violeta y las actividades del rayo violeta, para que barran, 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 borren, 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 quemen, 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 transmuten, 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 consuman, 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 disuelvan, disuelvan, disuelvan todas las apariencias negativas. Llama violeta, llama violeta, llama violeta. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain. Barre, barre, barre. Borra, borra, borra. Quema, quema, quema. Transmuta, transmuta, transmuta. Consume, consume, consume. Disuelve, disuelve, disuelve. Llama violeta, llama violeta, llama violeta. Decretamos en nombre de la divina presencia de Dios, yo soy, y su majestad Saint Germain, rayo violeta y protección para todos los niños, jóvenes, ancianos, desencarnados, gobernantes, maestros, activistas, artistas, médicos, místicos y sacerdotes. Le decretamos a toda apariencia que no sea paz, salud y opulencia en el mundo. Te borro, te borro, te borro. Disuélvete, disuélvete, disuélvete. Consúmete, consúmete, consúmete. Tú no tienes poder. Cruz de llama violeta, bendíceme, protégeme, defiéndeme y envuélveme. Amado Maestro Saint Germain, con el poder de la divina presencia de Dios, yo soy. Y el poder de los 1000 soles, yo soy. Descargando firmemente la bendición, protección, defensa y envoltura del rayo violeta. Yo soy aceptando, absorbiendo y expandiendo esta bendición de la llama violeta, eternamente y autosostenidamente, en el nombre del Maestro Saint Germain. Amén y amén. Gracias, Padre, porque así es. Gracias, Padre, porque así es. Me ha dado mucho gusto verlos. Recuerden que pueden ver en
En Google Classroom, ahí pueden revisar, están los cuestionarios para que los vayan respondiendo si quieren, y por ahí, por ejemplo, hay siempre una pregunta que hace referencia al primer hábito que ustedes decidieron trabajar durante este curso. Entonces, yo ubico un hábito que no sea bueno para mí y entonces trabajo con esto, y siempre viene, ¿cómo puedo aplicar uno de estos decretos al hábito que vi? ¿Cómo puedo aplicar este concepto al hábito que vi? Y vamos a ver al final de nuestro curso cómo es que hemos ido avanzando, ¿vale? Ahí me pueden pedir en el chat la liga de Google Classroom, ahí mismo se inscriben y van viendo todos. También ahí mismo ya les dejé en cada uno de los capítulos del 1 al 4, por si se perdieron alguno, están en Google Classroom para que los vuelvan a estudiar, ¿vale? Que tengan lindo domingo, estamos en contacto, adiós.